Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos decía hace un momento en la oración, estamos en el domingo más importante del año. Estamos en el domingo más importante del año cristiano. Recordando precisamente el domingo más importante de la historia, que fue precisamente aquel en el que Jesús marcó una diferencia con cualquier otra creencia, con cualquier otra expectativa, con cualquier otra religión, con cualquier otra opción, si es que las hay, y es la resurrección de los muertos. Hermanos, una doctrina que emana de este evento, de la que dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es también nuestra predicación. Y dice San Pablo que si Cristo no resucitó, por demás hemos creído y aún seguimos en nuestro pecado, aún seguimos en nuestra condición. Y hermanos, durante toda la Cuaresma, durante toda la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, hemos recordado y hemos enfatizado lo que ya no sabemos y que quizás nos hace falta que nos recuerden, que es nuestra necesidad de un Salvador. A propósito y en razón de nuestra condición humana, que decía yo el del viernes, que nomás no entiende que a pesar de que vemos, que a pesar de que sabemos, que a pesar de que hemos visto y oído, como que no nos queda claro. Y uno se enoja de que ¿por qué siempre lo mismo todos los años? Pues porque siempre estás en lo mismo todos los años. Y hermanos, hablábamos entonces en la Cuaresma y en la Semana Santa de esta nuestra condición humana, que de muchas formas, y por sobre todo la más terrible, la vemos evidenciada, hermanos, en la muerte. Hermanos, la muerte es en muchos sentidos el terror más grande que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la muerte nos confronta con algo muy interesante de nuestro propio ser, de nuestra propia persona, que es el no ser. Y hermanos, tan interesante es la muerte que muchas veces no la notamos. Al grado, hermanos, de que es muy triste darnos cuenta que estamos muertos cuando ni siquiera lo hemos notado. Darnos cuenta, hermanos, que la muerte ha tomado posesión de nuestra vida cuando por afuera aparentemente estamos sin ningún problema. Y hermanos, a la muerte a la que me refiero, que es la que más interesaba en Cuaresma y en Semana Santa, pues es precisamente la muerte espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte espiritual es silenciosa. La muerte espiritual es discreta. Y no se da cuenta uno. La muerte espiritual llega y nosotros ni nos hemos dado cuenta que la padecemos.
De manera, hermanos, que algunas de las formas en las que la percibimos es cuando sus hermanas, los otros tipos de muerte, empiezan a rodearnos y empiezan a afectarnos. Hermanos, la muerte espiritual es igual a, por ejemplo, las enfermedades terminales. Yo no sé si ustedes han notado, pero como que en el mundo de la farándula, como le decimos en este tiempo, hay muchas personas padeciendo enfermedades que no estaban enterados. Es muy triste, hermanos, pero nos sirve de ejemplo para que veamos cómo es la realidad humana. Uno de los ejemplos en los que socialmente, humanamente, históricamente, nosotros como seres humanos hemos representado la perfección, ha sido precisamente, no sé si ustedes los conocen, la familia real británica. Yo soy profesor de historia de Inglaterra y de Estados Unidos y me es particularmente familiar esta familia. Y el punto es representar a una familia bonita, perfecta en fotografías, en estilo, en cortes de cabello, en modismos, en comportamientos. Una familia perfecta a la que todos deben aspirar. De hecho, este es su propósito social dentro del mundo británico, ¿no? Y sin embargo, una cosa muy triste que estamos viendo recientemente es que en esta familia hay 2 casos de cáncer. No han querido decir en qué etapa, pero sea cual sea la etapa, hermanos, pues es igualmente triste. Triste en el sentido de que una de dos, o es una sentencia de muerte segura dependiendo de la gravedad, o la incertidumbre sobre si es certeza de muerte es todavía peor. Y hermanos, nos damos cuenta que cuando llegamos a ese punto de nuestra vida humana, ¿qué pasa con toda la perfección que queremos tener en nuestra vida? ¿De qué sirven tantos palacios? ¿De qué sirven tantos lujos? ¿De qué sirve tanta perfección en fotografía? Si al final de cuentas eso es lo que somos. Y hermanos, no tenemos que irnos a Inglaterra para darnos cuenta de ello. Tan solo en nuestra vida humana, qué triste es darnos cuenta cuando a pesar de que todo está bonito en varios aspectos de nuestra vida, en realidad estamos muertos. Al grado, hermanos, de que cuando viene la vida, ¿se acuerdan que decíamos la diferencia entre el ladrón y el ladrón creyente y el no creyente? Pues realmente era nada más su eternidad, porque la circunstancia era la misma, ¿sí o no? Qué triste es darnos cuenta, hermanos, que cuando la vida que de por sí golpea a quien golpea llega, ahí es cuando se vuelve evidente la ausencia de vida espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque reaccionamos de la misma forma en la que los que están muertos espiritualmente reaccionan. Y maldecimos, nos enfermamos, nos bloqueamos. Un montón de situaciones que suceden, hermanos, en nuestra vida porque en realidad no estábamos vivos. Y esas situaciones de nuestra vida rompen el cascarón vacío al que le llamamos vida. Y hermanos, es muy triste irnos dando cuenta que incluso en la iglesia hay gente muerta. Y no estamos hablando de los que están en gloria, porque ellos están todo menos muertos. Estamos hablando de los que están aquí sentados y están muertos, tan muertos como allá afuera. Y lo más triste, hermanos, es que uno no necesita ni siquiera ponerse a investigar porque ellos lo saben. Y su vida va flotando entre que la religiosidad de domingo y su verdadera esencia, que es no ser creyentes. Y así de triste, hermanos, es la vida humana. Y así de triste es el panorama que hemos dibujado en toda la Cuaresma, en Semana Santa y en particular el Viernes Santo. Esa es tu realidad, eso es lo que eres. Y de ahí no pasas. Sin embargo, hermanos, una de las palabras que resuenan en nuestro vocabulario en este domingo en particular es la victoria. Y lo leíamos en uno de los introitos que tenemos para estos días en especial, en el gradual, perdón, para este domingo, en donde citábamos precisamente 1 Corintios 15, versículos 50 en adelante. Y dice la palabra: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es sorbido
Hermanos, ¿qué es cuando algo es sorbido? Pues literalmente como cuando una esponja la pasamos encima de un líquido. Todo lo que estaba allí es absorbido, es eliminado, es removido. Y dice, nuestro gradual sorbida es la muerte en victoria. Y como congregación respondemos, hermanos, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque, hermanos, este domingo en particular es un momento que nosotros tenemos de manera muy especial para recordar que para el creyente, que para el cristiano, para aquel que durante la Cuaresma y el Viernes Santo murió a esa necedad, a esa muerte espiritual que tanto nos encanta tener, para esos creyentes que mueren constantemente en Jesús a sus intereses, a su trabajo, a sus pasiones humanas, a sus pasiones carnales, todos ellos que mueren a eso que termina siendo pasajero al final de cuentas, su vida es la muerte en victoria. Y hermanos, es muy triste que para muchos estas palabras ya no significan nada. Y de hecho, quizás nos serviría analizarnos a nosotros mismos. Quizás estas palabras ya no significan mucho para algunos de nosotros, que la muerte ha sido sorbida en victoria, que el sepulcro ya no tiene poder sobre nosotros. Porque hermanos, si estas palabras no nos animan, si estas palabras no nos levantan, es que quizás no estuvimos caídos en primer lugar. Si estas palabras no nos consuelan, es que estamos muy engreídos en nuestra vida espiritual. Sin embargo, hermanos, para los que hemos muerto, como dice San Pablo, los que fuimos sepultados con Cristo en nuestro bautismo, los que hemos muerto continuamente con Él, a esta necedad nuestra, qué importante es esta victoria de la que estamos hablando, que viene a nosotros como en este tema que hemos estado hablando de la confesión, justo después de que terminamos de confesar nuestra naturaleza, nuestra condición. Porque hermanos, en el medio de gracia de la confesión, recitamos nuestros pecados, los reconocemos, nos dolemos de ellos, pero no nada más para decirlos porque lo decimos, sino hermanos, como dice el catecismo, nosotros confesamos nuestros pecados porque sabemos que hay quien los perdona. Y hermanos, nosotros hemos vivido toda esta Cuaresma y esta Semana Santa de confesión porque sabemos que viene el domingo de resurrección. Y eso es lo que nosotros esperamos como hijos de Dios. Y hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros morimos en la cruz con Jesús, es porque sabemos que también resucitamos con Él al tercer día. Y hermanos, es posible que a muchos de nosotros, como a San Juan, como a San Pedro, como a las mujeres de las que leímos hace un momento y en los otros evangelios, se nos olvida. Hermanos, es muy posible que a nosotros nos describa mucho San Juan 29. Dice, porque aún no habían entendido la escritura. ¿Se fijan cómo el entender la escritura no es una capacidad nuestra? Ya habían visto a Jesús morir, ya lo habían visto padecer, ya lo habían visto sepultado y ahorita lo están viendo resucitado. Bueno, literalmente no lo están viendo, muerto. Y todavía se preguntan que qué está pasando. ¿Por qué, hermanos? Pues porque así somos. Así estamos a veces de confundidos. En que a pesar de que hemos visto y sabemos que Jesús resucitó entre los muertos, pues todavía ni entendemos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no conocen ustedes que les podría decir yo que años siendo cristianos y siguen en la misma, siguen sin entender que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos? ¿Por qué, hermanos? Porque se nos olvida y se nos va. Siguen en el teléfono espiritual
Por eso el Señor de vez en cuando nos arrebata el teléfono. Permite que la vida llegue y nos dé los golpes que bien nos merecemos, para ver si así entiendes. ¿Por qué, hermanos? Porque vean la actitud de María. ¿Qué está haciendo María, hermanos? Se ve mucha piedad allí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo María Magdalena fuera del sepulcro? No está feliz, ¿verdad? Está llorando porque le robaron el cuerpo de su Señor. Hermanos, digo, ¿cuánto no había oído que Jesús dice y dice que él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día? ¿Cuál es el problema nuestro, hermanos? Que nos quedamos en la primera parte y no me gusta confesarme. ¿Por qué? Ay, es que tengo que venir a cuentas conmigo mismo, ¿no? Es que me enoja tanta humillación en la iglesia, como dicen, y ahí nos quedamos, hermanos, y ni por la cabeza nos pasa que el propósito de la confesión no es la confesión en sí, sino la absolución. Que la razón de venir a la confesión, hermanos, no es nada más venir a humillarnos, sino ser restaurados por Jesús, porque humillado ya estás. Mira tu vida. Nosotros no venimos a la confesión para establecer lo que Dios ya sabe y lo que tú muy en tu interior ya sabes. Nosotros venimos, hermanos, para la absolución. Y hermanos, Jesús no anunciaba su muerte nada más para decir que él iba a sufrir mucho y que los demás les iba a tocar sufrir también. No, hermanos, Jesús anunciaba su muerte una y otra vez, porque justo después de anunciar su muerte, anunciaba su resurrección. Nadie le hacía caso. Todos metidos en su vida, todos metidos en su mundito de mortandad, en su mundito de ansiedad, en su mundito de trabajo, en su mundito de pasiones, en su mundito de distracciones. De manera que para cuando Jesús terminaba su idea y que resucita al tercer día, ya nadie le estaba haciendo caso. Y ahí están todos, hermanos, de alguna, nada más que las mujeres a veces son más expresivas. Ahí están todos iguales que María, pero María llorando afuera del sepulcro. Llora y llora porque, hermanos, es como si nosotros nos quedáramos en la confesión sin absolución, reconociendo la tristeza de nuestra condición humana. Y ahí está María, llora y llora, y todavía le pregunta a Jesús, que lo tiene ahí enfrente, ¿verdad? Señor hortelano, ¿dónde lo pusiste? Hermanos, qué triste es tener al Señor enfrente y que lo confundes con un trabajador de telas, con un limpiatumbas. Hermanos, qué triste es en nuestra vida confundir al Señor con un doctor, confundir al Señor con un psiquiatra, pensando que sigues en tu misma condición y por lo menos tú ayúdame. De manera, hermanos, que de vez en cuando nos hace mucha falta, y por de vez en cuando digo todos los días, que el Señor nos grite como le gritó a Magdalena. María, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué esa mujer que estaba llorando sin razón reaccionara y sin cambiarle los ojos, sin cambiar de apariencia? Ese gritito, hermanos, que el Señor hizo a María, hizo que de inmediato se diera cuenta y grita, maestro, porque ya no está parado un limpiatumbas, sino un Salvador, que es Cristo el Señor. De manera, hermanos, que en esta mañana tan especial y tan importante para nosotros, que hemos gritado, Cristo ha resucitado, sí ha resucitado, que esta proclamación de victoria, este grito del Señor a nuestra vida espiritual nos despierte, que te levante de esa mortandad en la que estás tan a gusto de seguir viviendo a la victoria a la que Él nos ha llamado y ha conseguido en nuestro lugar. Y hermanos, Cristo vive. ¿Se dan cuenta de la relevancia de esto? Cristo vive, y lo que significa, hermanos, como dice un himno, es que si Cristo vive, también yo viviré. Y hermanos, así como Jesús venció a la tumba, así como Jesús venció al Hades, Jesús también puede vencer
esas situaciones emocionales que hay en nuestra vida, esas situaciones laborales que hay en nuestra vida, esas situaciones de salud que hay en nuestra vida, esas situaciones familiares que hay en nuestra vida, pero por sobre todo de esas cosas que al final de cuentas acaban, Jesús puede vencer esa muerte espiritual que hay en nuestra vida. Y no puede, sino que lo hace y nos lo demostró hace 2000 años. Y hoy en esta mañana, por su Espíritu Santo, anhela que recordemos eso. Cristo vive y ha resucitado. Su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tu Hijo venció a la muerte con poder y porque, Señor, en esta mañana tú nos has dado la solución, Señor, más importante que podíamos aspirar, que es saber, Señor, que nuestra condición humana, que nuestra mortandad, que nuestra muerte espiritual, Señor, muerte emocional, muerte física y tantas otras, Señor, formas de muerte han sido sorbidas en victoria. Y gracias, Señor, porque después de haber pasado 40 días en este confesar nuestros pecados, Señor, y en este venir a mostrarnos como lo que somos en toda nuestra inmundicia, Señor, en esta mañana tú nos has revestido de la victoria de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este domingo de absolución tú has quitado de nosotros el peso de la muerte, tú has quitado de nosotros, Señor, el castigo que era sobre nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tu Hijo venció sobre la muerte y puede vencer también, Señor, sobre nuestra muerte espiritual y todo lo que nos aqueja, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en esta vida y que este domingo sea el eje de nuestro año, que este domingo sea el eje de nuestra vida cristiana, Señor, hasta que nos concedas como fue con tu Hijo, Señor, la resurrección de los muertos a la que todos aspiramos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.